El día de hoy vamos a construir tablas de distribución de frecuencias que nos sirven para el análisis de datos de orden cuantitativo. Entonces, esto lo vamos a construir a través de una serie de pasos que les voy aquí a leer a continuación. Ustedes los pueden ir viendo aquí o leyendo conmigo. Dice que el paso 1 es ordenar los datos en forma ascendente. Siempre que vienen los datos de la muestra o de la población, nosotros obtenemos la información desordenada. Por ejemplo, si yo voy a preguntar la edad de 100 personas, entonces voy a obtener un dato numérico que no va a venir en forma ordenada. De repente voy a obtener 50 años, luego 20, luego 30, luego 50. Entonces va a haber un desorden en los datos. Entonces el paso número 1 es ordenar los datos. Y ya una vez uno ordenado los datos, uno ya empieza a ver información del comportamiento de los datos. Pero bien, el paso 1 siempre va a ser ordenar los datos. El paso 2, aquí lo pueden leer ustedes, es calcular el rango, que se abrevia como RG. Aquí lo tengo abreviado el rango y me dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. Es una simple resta. Solo tengo que identificar cuál es el valor máximo y el mínimo y restarlos. El paso 3 me dice que hay que calcular el número de renglones que va a tener esa tabla. Número de renglones o clases es lo mismo. A veces se llama el número de clases y es lo mismo que el número de renglones. Entonces, así, una vez este valor de K me va a decir cuántos renglones va a tener aproximadamente esa tabla. Aquí es un aproximado. Aquí está la fórmula que se utiliza para eso. K igual o aproximadamente 1 más 3.32 logaritmo de n mayúscula en caso de ser una muestra, o la que tengo aquí paralela con n minúscula en caso de ser una muestra. Perdón, la primera es para población y la segunda es para muestra. Solo cambian en la n mayúscula de población o la n minúscula de muestra. De ahí la fórmula se utiliza de la misma manera. Solo n, repito o recuerdo, es el total de datos de la muestra si es minúscula, y n mayúscula es el total de datos de la población. Entonces en el paso 3 calcularemos cuántos renglones tendrá esa tabla. En el paso 4 se calcula este valor de K, que nosotros lo conocemos como la anchura de clase o la anchura que va a tener cada intervalo. Les adelanto que nosotros vamos a crear intervalos, por ejemplo, de 5 hasta 10, de 10 hasta 15 y así sucesivamente. A cada intervalo de eso normalmente se le llama clase. Sí, entonces, o intervalos. Esa anchura de 5 hasta 10, habrían 5, es este valor de C que nosotros vamos a calcular con el paso 2 y el paso número 3. Aquí está la formulita, rango sobre K. Hasta ahorita en el paso 2, 3 y 4 se utilizan las fórmulas aquí especificadas. Entonces nosotros podemos ir paso a paso haciendo estos cálculos antes de empezar a construir la tabla. Repite o aclaré algo. Estos dos valores encontrados en el paso 3 y el otro encontrado en el paso 4 siempre se aproximan al entero mayor más próximo. En el ejercicio les voy a aclarar un poquito esa cuestión. Con el ejemplo, ahí vamos a aclararlo, ¿verdad? Aquí solo estoy leyendo la serie de pasos que vamos a hacer para la construcción de la tabla. El paso 5 es construir una columna con los límites reales. Aquí los especifico, límite inferior y límite superior. Nosotros vamos a utilizar siempre
el símbolo menor, porque también lo vamos a hacer en el programa de Megastat y ese programa utiliza este símbolo, pero eso va a ser cuando estemos allí en materia. 6 es construir la columna de las frecuencias. Nos especifica que la frecuencia es el total de datos que caen en cada intervalo. Verán que esto se calcula por simple conteo. Estos son pasos fáciles de efectuar. El paso número 7 es construir la columna de la frecuencia acumulada, suma consecutiva de la frecuencia, nos dice, se abrevia como FA. Aquí pueden ir viendo ustedes también las abreviaturas, porque aquí todo lo vamos a hacer abreviado, que conste. Voy a darle vuelta aquí a mis controles mágicos y mi alta tecnología un poco difícil de manejar, pero bueno, se hace. Pido disculpas técnicas, estos controles son muy sofisticados. Aquí tenemos el paso 8, que es construir la columna de la frecuencia porcentual, y nos dan la fórmula para una muestra y para la fórmula para la población, que solo se diferencian en las letras mayúscula y minúscula. El paso 10 es construir la columna con la frecuencia porcentual acumulada, que es la suma consecutiva de la frecuencia porcentual. Y el paso 10 es construir la columna de la marca de clases o punto medio, y nos dan la fórmula: límite inferior más límite inferior más límite superior entre 2. Entonces, si seguimos esta serie de pasos, podemos fácilmente construir una gráfica, una tabla de distribución de frecuencias que nos va a servir bastante para analizar los datos. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo. Se nos dice que a continuación se muestra el peso de 30 estudiantes del Curland. Nos dieron los pesos. Aquí yo los coloqué en forma ordenada porque para cuestiones explicativas me lleva mucho tiempo ordenar los datos. Entonces me voy a saltar el paso 1 aquí y se los voy a dar ya ordenados para ejemplificar. Lo aclaro, de una muestra o una población los datos siempre vienen de forma desordenada. Nos piden que construyamos una tabla de distribución de frecuencias y lo voy a hacer en el video que les presentaré después de este. O sea, voy a grabar otro video para la construcción de esa tabla. Aquí solo quería que leyéramos conjuntamente los pasos para la construcción.